Muy delicado lo que está pasando en Bogotá a nivel de seguridad. Además, porque todo parece indicar que los ladrones cada vez son más osados. Ahora están agrediendo a sus víctimas sin importar lo que pase. ¿Qué es lo que está pasando con esta nueva técnica del AMPA en Bogotá? Se lo preguntamos a Andrés Nieto, quien es consultor experto en temas de seguridad. Hola Andrés, buenos días, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos ven. Andrés, ¿qué es lo que está pasando con esta nueva modalidad del AMPA que ahora está agrediendo a sus víctimas? Preocupante, así es. Hicimos un análisis de las cifras de denuncias oficiales de lo ocurrido de este año, de 2019, y encontramos que en el 30% de los casos hay uso de fuerza física. El atacante ya no mide consecuencias y sin importar si son menores de edad, si son mujeres, adultos mayores, decide golpear a la víctima incluso antes de quitarle el elemento por el cual va. En cerca del 18% hay uso de arma blanca, es decir, cuchillos, los llamados patacabras y demás, y en el 11% armas de fuego. Si bien es una tendencia muy compleja, además empiezan a aparecer otro tipo de armas como sogas, bates y elementos que pues antes no estaban en el radar de los ladrones, o por lo menos no de las investigaciones que habíamos hecho, pero hoy cada vez más los ladrones se están armando de cualquier cosa para atacar a sus víctimas. Andrés, usted nos menciona porcentajes que son relevantes y vale la pena detenernos en ellos. 18% de los casos de hurto involucran el uso de armas blancas, el 11% el uso de armas de fuego. ¿Qué es lo que está pasando con el acceso a las armas, por lo menos en la capital del país? Porque se habla de que es muy fácil, pero además no solamente las venden, ¿también las alquilan? Sí, también las alquilan. En el caso de armas de fuego lo venimos diciendo hace más de un año desde la Universidad Central, y es que es una problemática el flujo no solo de armas, sino de municiones en Bogotá. Recordemos lo que pasó con la Escuela General Santander, cómo la Pentonita recorrió prácticamente media ciudad, y hoy decimos que para alquilar un arma, las armas hoy se alquilan, se arriendan por horas y por días, basta con tener 5.000 pesos para tener un arma de fuego durante 6 horas, y de ahí en adelante. Y están recorriendo estas armas la ciudad de forma indiscriminada, al punto que este año han muerto 6 policías por este tipo de armas, incluso largas. Ya estamos hablando de escopetas, de rifles, de cosas que son muy complejas. A esto se suma el acceso a las armas blancas, que si bien hay que aplaudir que Bogotá sacó una normativa, un decreto para poder hacer su restricción y los controles, pues lastimosamente la falta de operatividad no da para poder llegar, incautar todas estas armas y quitárselas a los delincuentes para que no atenten contra la vida de los ciudadanos. Hemos dicho muchas veces que el problema del mercado ilegal de armas es una problemática. Están entrando por partes, aquí en Bogotá se ensamblan e incluso se refaccionan. ¿Qué es eso? Cuando se toman las armas de ocio y se hace algún tipo de aleación de metal o de hierro para que soporten proyectiles de fuego. Andrés, una de las cosas que más nos está preocupando de toda esta andanada de inseguridad en Bogotá, creciente porque cada día atracan a más personas, es la actitud. Pareciera que hoy en día los ladrones tienen menos miedo de hacer sus atracos. ¿Esto a qué se debe? ¿A la ausencia de justicia? ¿A la ausencia o carencia del pie de fuerza? Nosotros hemos pensado que se debe a 3 factores fundamentales. El primero, ya lastimosamente el ladrón midió que si sigue haciendo esto y reincide, no hay algún tipo de fuerza oficial que permita que realmente paguen. Estamos diciendo que la reincidencia es un tema complejísimo. De cada 10 ladrones, por lo menos 7 son reincidentes. Eso es un problema. Y 2, el hecho que hoy delinquir sea un negocio tan rentable hace que ya no midan consecuencias, sino que vayan fijo al botín, el teléfono celular, la billetera, el bolso, el espejo del carro, la bicicleta, cualquier cosa que garantice que ese tiempo no se ha perdido, porque ellos ya saben que cada vez que pierden tiempo del hurto es plata que están perdiendo. Hoy no estamos frente a ladrones de a pie, lo hemos dicho, sino frente a estructuras que les dan unas rentabilidades que, por ejemplo, en el caso del microtráfico, de las autopartes robadas, podrían llegar a ser tan rentables como el narcotráfico. Andrés, ¿qué se sabe o qué se ha logrado establecer de parte de ustedes, los que investigan todos estos temas de seguridad, del entrenamiento para usar las armas y para cometer los hurtos? Porque ayer, por ejemplo, rodaba por las redes sociales un video en el que se veía cómo en solamente 10 segundos se robaban una bicicleta. ¿Cómo se están entrenando?
Sí, hoy hacen procesos de capacitación y hacen procesos de capacitación en dos vías. Uno, la parte operativa, cómo robar una bicicleta, cómo identificar el vehículo y los espejos para saber qué es más fructífero luego vender, incluso para identificar los teléfonos celulares y las motocicletas. Ya van fijo a marcas, ya van fijo a referencias. Y nosotros hemos puesto incluso sobre la mesa que ni siquiera los animales de compañía, las mascotas se salvan. Hoy en Bogotá cada 2 días se roban un animalito de estos y logran identificar las razas, cuáles son puras y demás. Y eso genera una serie de inconvenientes para la ciudad que hemos dicho que es necesario que se analice. No podemos seguir diciendo que todo está bien porque los afectados son los ciudadanos. Y la segunda forma de capacitación que se le está dando a estos delincuentes al interior de las bandas delincuenciales es que les hacen un entrenamiento prácticamente legal. Es decir, les dicen cuáles son las normativas, cuáles son los vacíos normativos, qué pueden decir frente a una captura, en el caso de ser menores de edad, qué tienen que responder, cuáles son los elementos mínimos que deben tener para un proceso de aprehensión a menores de edad, de manera que puedan escabullirse fácilmente o dilatar el proceso para que se venzan términos, si es que no hay denuncia, o para que no sean imputados con cargos, que eso preocupa. Entonces hoy vemos ya no solo delincuentes de a pie, sino delincuentes que saben de ley, que saben cómo escabullirse a la misma y que además han optimizado sus técnicas para atacar en menos de 30 segundos y llevarse el botín. Bueno, uno qué decir de estas cosas que está escuchando por parte de los analistas de seguridad. Prácticamente desesperanzador, Paula, Mucho. lo que pasa en Bogotá. No solamente se preparan para aprender a robar, sino que tienen una preparación jurídica para poder enfrentar la ley. Tal vez por eso, querido Andrés, es que ellos no tienen miedo a reincidir. Sí, ya ellos no tienen miedo a reincidir, no tienen miedo a acceder a un arma, porque es sumamente fácil, y no tienen miedo a seguirse articulando y que esas redes crezcan aún más. Eso lo que nos habla es de una especialización del delito. La especialización del delito tiene que verse con mucho cuidado, con lo que hemos llamado microgerencia de la seguridad, que es establecer las formas en que se mueven los roles, las características, los perfiles, las zonas. No se trata de seguir capturando al azar, sino de desestructurar toda la red delincuencial. De lo contrario es imposible, lo hemos insistido múltiples veces, que hay que cambiar la mirada frente al delito. Porque aquí ya no estamos hablando de estructuras jerárquicas, sino tipo araña, donde funcionan como cualquier empresa de manera horizontal y más que un cabecilla o un gran líder, lo que hay es articulación económica entre 5, 20, hasta 35 partes para situaciones como el robo de un teléfono celular. Andrés, ¿se tienen datos de si los ladrones agreden más a los hombres o a las mujeres? Porque en lo que tiene que ver como con este tema de la violencia callejera, de los hurtos callejeros, las mujeres siempre sentimos que somos más vulnerables. Sí, digamos que en el caso de cuáles son los más afectados por heridas finales, ya sea por arma blanca o de fuego, los hombres son los más afectados. Sin embargo, en la violencia física o el susto que nosotros llamamos, es decir, amedrentar a la víctima, las mujeres se llevan el top. Recordemos que en el famoso caso de los rompevidrios, ellos ya tenían incluso un perfil para saber qué vehículos, a mujeres especialmente, y en qué zonas deberían atacar. Cuando hablamos de otros espacios particulares como el sistema de transporte masivo, ya nos enfrentamos no solo a un tema de hurto, sino también de acoso, que se mezcla todo. Entonces ya estamos viendo unos escenarios que son muy vulnerables para este tipo de perfiles en particular, los menores de edad, por supuesto, las mujeres en estado de embarazo y los adultos mayores. Hoy ya el ladrón ni siquiera media si es un adulto mayor y si tiene que usar la fuerza física, lastimosamente está atacando. Terrible la situación de la inseguridad en la capital de la República. Y las autoridades, ¿qué tienen para decir las autoridades? Siguen estas olas de robos, cada vez más preparados los ampones que a diario atacan a la sociedad. Muchas gracias a Andrés Nieto, consultor experto en seguridad, por atendernos a esta hora en Red Más Conexión. A ustedes, muchas gracias por la invitación.